Las películas como The Blair Witch Project del 1999 o Willow Creek del 2013 han aumentado el realismo y la creencia en las leyendas. ¿Será que el miedo a lo desconocido es tan fuerte que seguimos buscando pruebas de su existencia? Los críptidos han sido parte del terror desde hace siglos. Ya sea en relatos antiguos, películas de horror o en videos virales de internet, estas criaturas nos recuerdan que el mundo es más aterrador de lo que creemos. ¿Crees en los críptidos? ¿Has visto algo que no puedes explicar? Hoy te contaré la historia del Mothman, conocido como el hombre búho. Su origen y sus avistamientos más aterradores y el misterio que rodea a este ser del más allá. Hay una leyenda que habla de un jefe tribal llamado Cornstalk, quien antes de ser asesinado por colonistas en 1777, lanzó una maldición sobre la tierra de Point Pleasant. Les dijo que durante 200 años, el caos y la muerte caerán sobre este lugar. Desde entonces, múltiples tragedias han golpeado la región y el Mothman parece estar presente en cada una. Algunos creen que el hombre búho no es solo un presagio de tragedias, sino una señal del fin del mundo. Bienvenidos a este escalofriante relato sobre el Mothman, una de las criaturas más aterradoras y enigmáticas del folclore. En el año 1966, en Point Pleasant, West Virginia, dos parejas conducían por una carretera oscura cuando de repente, sus focos iluminaron una figura de más de 2 metros de altura, con unos grandes ojos rojos brillantes y alas gigantescas. La criatura los persiguió a más de 160 kilómetros por hora, emitiendo un sonido ensordecedor. Fue la primera vez que alguien reportó al Mothman, pero no sería la última. Los testigos aseguraron que sintieron un frío antinatural recorrer sus cuerpos, como si la muerte misma los estuviera acechando. En otra aparición, un camionero viajaba de noche cuando notó 2 luces rojas en su espejo retrovisor. Pensó que eran reflejos, hasta que la carretera se oscureció y la figura con grandes alas descendió frente a su camión. Los frenos rechinaron, el motor rugió y el hombre sintió un terror indescriptible cuando el ser golpeó su parabrisas, con garras afiladas antes de desaparecer en la negrura. Su relato no terminó ahí. En su casa, días después, sombras extrañas aparecían en los rincones, y una sensación de que alguien lo observaba lo acompañó hasta su muerte prematura, en un accidente inexplicable. Los habitantes de Point Pleasant, Virginia, comenzaron a vivir en un estado de paranoia. Se reportaban apariciones del Mothman en los tejados, en los campos y en los bosques. Algunos aseguraban escuchar susurros en la noche, otros despertaban con la sensación de ser observados. Se hablaba de llamadas telefónicas con estática y una voz macabra repitiendo nombres de personas que, poco después, sufrían accidentes o muertes repentinas. ¿Era el Mothman un aviso, o el verdugo que ejecutaba su macabro plan? El 15 de diciembre de 1967, el Silver Bridge, una importante conexión entre Ohio y Virginia Occidental, colapsó en hora pico, llevándose la vida de 46 personas. Durante semanas antes del desastre, se reportaron extraños avistamientos. Testigos afirmaron haber visto una enorme figura oscura posada en lo alto del puente, con ojos rojos brillantes que parecían observar el tráfico con una intención malévola. La noche antes de la tragedia, un residente cercano juró haber escuchado un sonido ensordecedor proveniente del río. Al asomarse por la ventana, vio lo que describió como alas negras enormes que cubrían la luna. Su testimonio fue desestimado, hasta que al día siguiente, el puente se vino abajo. Cuando el colapso ocurrió, los supervivientes relataron haber visto una figura oscura volando sobre las aguas, observando la tragedia sin intervenir. Un niño rescatado de entre los escombros aseguró que, momentos antes de ser encontrado, vio 2 ojos rojos mirándolo fijamente desde la distancia. Su madre, desesperada, lo abrazó y le preguntó qué más había visto. El niño solo murmuró, él sabía que esto pasaría. Entre los restos del puente, se encontraron autos sumergidos y cuerpos atrapados, pero un grupo de rescatistas quedó paralizado al ver marcas de garras en una de las vigas colapsadas. Nadie pudo explicar cómo llegaron ahí.
Los informes oficiales atribuyeron el desastre a fallas estructurales, pero los habitantes de Point Pleasant nunca olvidaron al visitante que los había estado acechando antes de la tragedia. Días después del desastre, el Mothman desapareció de la región. ¿Su misión había concluido? ¿O simplemente se dirigió a su próximo objetivo? Las investigaciones oficiales concluyeron que el colapso fue causado por un fallo en una de las cadenas de suspensión del puente. Sin embargo, los testimonios sobre avistamientos del Mothman continuaron surgiendo. Varias personas afirmaron que habían recibido llamadas extrañas antes del desastre, en las que solo escuchaban un zumbido o una respiración pesada. Otros aseguraron haber soñado con el colapso días antes de que ocurriera. Algunos teóricos creen que el Mothman no causó la tragedia, sino que intentó advertir a la gente de lo que iba a suceder. Otros, en cambio, piensan que su presencia es un mal augurio, un heraldo de desgracias que se alimenta del miedo y la desesperación de los humanos. A pesar de los años transcurridos, el caso del Silver Bridge sigue siendo uno de los episodios más aterradores relacionados con el Mothman, un misterio sin resolver que aún deja muchas preguntas en el aire. Los relatos del Mothman no se limitaron a Estados Unidos. A lo largo de los años, informes sobre su aparición surgieron en distintas partes del mundo. Uno de los más aterradores proviene de un pequeño pueblo en México, donde un grupo de personas experimentó una serie de eventos paranormales que dejaron secuelas imborrables. En una noche de octubre, el cielo estaba nublado y un viento helado recorría las calles polvorientas del pueblo. Juan, un joven agricultor, caminaba de regreso a su casa tras visitar a un amigo. Tomó un atajo a través de un camino de terracería rodeado de árboles secos y oscuros. A mitad del trayecto, un sonido extraño lo hizo detenerse, un aleteo pesado, como si algo enorme estuviera sobrevolando por encima de él. Levantó la mirada y sintió que la sangre se le congelaba. Una silueta de gran tamaño, con alas descomunales y dos ojos rojos brillantes, lo observaba desde la copa de un árbol. Juan no podía moverse, sus piernas se sentían como de piedra. Fue entonces cuando escuchó algo que le heló la sangre, su propio nombre, susurrado en un tono macabro. La voz parecía no provenir de ninguna parte, pero resonaba dentro de su cabeza. Salió corriendo, sintiendo que algo lo seguía. Las ramas crujían sobre él, el viento se tornó helado y una sombra enorme se cernía sobre su espalda. Al llegar a su casa, cerró la puerta con llave y despertó a su hermana Isabel, contándole lo que había visto. Ella intentó calmarlo, diciendo que probablemente solo era su imaginación. Pero en las horas siguientes, cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa. Las luces parpadeaban sin razón aparente, un olor a azufre invadió las habitaciones y arañazos aparecieron en las ventanas, como si algo intentara entrar. Justo a las 3 de la mañana, un grito inhumano se escuchó en el techo. Juan e Isabel se abrazaron aterrorizados. Él sintió la necesidad de rezar, pero su voz apenas salía. Con cada segundo que pasaba, sentían una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera drenando su energía. Entonces, la ventana de la habitación de Isabel se rompió con un estruendo. Juan corrió hacia la ventana, pero no vio nada afuera. Solo el silencio y la negrura de la noche. Sin embargo, su hermana estaba paralizada, con los ojos abiertos y la boca entreabierta. Cuando intentó moverla, Isabel se desplomó en el suelo. La mañana siguiente, la encontraron muerta. No había señales de violencia ni causa aparente de muerte. Solo una expresión de terror congelada en su rostro y unas extrañas marcas en su cuello, como si algo la hubiera sujetado con garras afiladas. Los habitantes del pueblo hablaron en susurros sobre lo sucedido. Algunos afirmaron haber visto una figura con grandes alas sobrevolando los cerros días antes. Otros recordaron historias antiguas sobre un ser que aparecía antes de una tragedia. Una curandera del pueblo, conocida por sus conocimientos en lo paranormal, le dijo a Juan: «Lo que viste no es de este mundo. Es un mensajero de la muerte, y su trabajo aquí aún no ha terminado». Desde aquella noche, el pueblo nunca volvió a ser el mismo.
Los perros aullaban sin razón aparente, sombras se deslizaban en las esquinas y más personas comenzaron a tener sueños extraños, miraban ojos rojos observándolos desde la oscuridad. Muchos creen que el Mothman llegó a ese lugar por una razón, pero nadie sabe cuál será su próximo movimiento. Hay algunas personas que aseguran haberlo visto alrededor de las Torres Gemelas en Nueva York, poco antes del ataque del 11 de septiembre de 2001. Según los testimonios, varios testigos afirmaron haber visto una figura con alas y con ojos rojos brillantes sobrevolando cerca de las Torres Gemelas durante las semanas previas al ataque. Estos avistamientos fueron reportados principalmente por personas que trabajaban cerca de las torres o turistas que se encontraban en las cercanías. La criatura descrita tenía características similares a las del Mothman de West Virginia, un cuerpo humanoide con grandes alas de murciélago y ojos de color rojo intenso que parecían brillar en la oscuridad. El primero de estos avistamientos comenzó a ser más notorio a medida que se acercaba el 11 de septiembre, con relatos dispersos de gente que decía haber visto una figura que volaba sobre las torres, o cuando estaban en las cercanías de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, a pesar de estos testimonios no hubo pruebas fotográficas o físicas que pudieran corroborar estos encuentros, lo que dejó muchas dudas sobre su veracidad. La leyenda del Mothman se alimentó aún más, cuando algunas personas comenzaron a asociar sus apariciones con eventos trágicos, creyendo que el Mothman actúa como un presagio de desastre. Así como en el pasado se había vinculado su presencia con el colapso del puente de Silver Bridge, en West Virginia. El ataque a las Torres Gemelas fue interpretado por algunos como otro ejemplo de la criatura anunciando un evento devastador. Aunque no hay evidencia definitiva que confirme la aparición del Mothman en Nueva York en ese periodo. Los testimonios y las tragedias pasadas han mantenido viva la especulación sobre su presencia en ese oscuro momento de la historia. Muchas personas siguen intrigadas por la posible conexión entre la criatura y los eventos fatales del 11 de septiembre. Algunos creen que el Mothman es un extraterrestre, una entidad o un demonio. Otros piensan que es una manifestación de la propia muerte. Algunos relatos sugieren que quienes lo ven son marcados para una desgracia inminente. Hay quienes afirman que no es uno solo, sino varios, y que podrían estar observándonos desde las sombras, esperando el momento oportuno para revelarse. Si te gustan estas historias de terror, no olvides suscribirte y darle like. Mi nombre es Creepy Racem. Buenas noches. O tardes.